Señal directa. Estamos de regreso y vamos a ir a la línea telefónica. Le agradezco a Julieta del Río, quien fue comisionada del INAI, que nos tome una llamada. Ella estará presentando su libro Luz en la Sombra, todas las implicaciones tras la desaparición del INAI y los cambios que hay en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Muy buenos días, muchas gracias por atender esta entrevista. Al contrario, Sonia, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Bueno, pues hay todavía muchísimas dudas en torno a cómo los ciudadanos podrán seguir teniendo acceso a la información pública y cómo se garantizará también la protección de sus datos personales, temas que abordarás o abordas en este libro. Sí, así es. Primero agradecer al CUSEA. Hoy a las 11 de la mañana me hicieron el honor de invitarme con alumnos del posgrado, ahí con ustedes en la universidad, para presentar este libro. Y efectivamente en este libro, cuando me propuse escribirlo, hace un año lo hice precisamente pensando en esta necesidad que tenemos todos los mexicanos de conocer primero la historia de la transparencia y segundo, bueno, lo que ya veíamos venir, ¿no? La desaparición del instituto, no hubo manera, la losa era muy pesada, pero también este nuevo modelo que está muy complejo, decirles, nosotros ya hace 8 días concluimos la entrega oficial, formal, entregamos 100%, firmamos el documento, lo entregamos a la Secretaría Anticorrupción, y sí, platicarles a los alumnos, pues el camino de la transparencia, la historia, cómo se forjó esto, en los testimonios reales, cómo desde adentro vivimos el proceso de que el INAI sí servía, sí era útil, temas de utilidad social, cómo ayudó a personas, tanto a medios de investigación, estudiantes, a personas, y pues también relato ahí cómo fue el adiós a este proceso, desde que los senadores pues nos mutilaron al no ejercer los nombramientos, y pues el gran reto del nuevo modelo que, como tú decías al inicio, hay mucha confusión. Ahora habrá autoridades garantes, el Instituto Electoral, le preguntas, tener información y con él te quejarás. La Cámara de Diputados igual. Entonces, esto de ser juez y parte no nomás es en el Poder Ejecutivo, es ser juez y parte en todos lados, y pues lo que nosotros auguramos y queremos que estén conscientes de que pues sigamos exigiendo este derecho, que nos tienen que contestar la información es pública, y los datos personales que hoy en día es pues oro molido, ¿no? Hay que cuidar nuestros datos personales. Y todo este tema, buen día Julieta del Río, ¿qué tanto puede haber certeza de que aún con todos estos cambios, sí los datos personales podrían ser todavía reservados, respetados, cuidados desde esta nueva perspectiva de la autoridad? Hola, José Ángel, buenos días. Pues mira, en esta nueva ley de transparencia dice textual que los datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados, que no es otra cosa que todas las secretarías de Estado, ayuntamientos, fideicomisos políticos, partidos políticos y demás, y los datos en posesión de particulares, que son los negocios, bancas y demás, también serán cuidados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero cuidados, el ciudadano dice cómo. Anteriormente te vulneraban tus datos, acudías al órgano colegiado del INAI y nosotros imponíamos multas, obligábamos a que se cuidaran esos datos, había medidas, no dudo, la ley establece las medidas, son las mismas, la licitud, el tratamiento, las dependencias antes de pedirte tus datos, pues te deben de presentar el aviso de privacidad y todo esto, pero volvemos a lo mismo. Si te vulneran los datos una institución, tú vas a ir a reclamar a la propia institución que te vulneró los datos, así viene la ley. Entonces volvemos a lo mismo, el que te pelea, el que te dice, pues vas a ir a reclamarle al mismo que te pelea y que te dice, ¿no? En este ejemplo. Entonces, son las dudas
y las inquietudes de estas nuevas leyes secundarias que no son otra cosa más que las nuevas leyes, que todavía no hay desinformación. Ahorita recordemos que hay un proceso de suspensión de plazos. Ahorita la plataforma se supone que debe estar funcionando. Sí pueden solicitar información, sí pueden consultar, sí pueden estar preguntando. Todos podemos estar preguntando porque es un derecho constitucional. Todos debemos de denunciar si vulneran nuestros datos, pero hay una suspensión por la transición de este modelo y se vence el 3 de junio. Pero quiero decirles un dato importante. Del 20 de marzo, que dejó de existir el INAI a las 12 de la noche, al 13 de mayo, al 11 de mayo, ya existen más de, al rato doy el dato exacto, 130,000 recursos que están en espera de que ya queden estos plazos listos, que el 3 de junio llegue y comiencen a ver estas negativas informaciones. O sea, vaya que este plazo también se aprovechó, esta transición, porque de ahí se agarraron algunos presidentes, algunas autoridades, para no entregar información con el pretexto de que van a desaparecer los institutos locales, que esos tienen un plazo de 180 días, que prácticamente se va a vencer el mes que entra. Ya hay reformas constitucionales, Aguascalientes ya desapareció el instituto, Zacatecas, de donde se originaria, ya también se reformó y se le dio un dictamen constitucional, Michoacán. Entonces, el mismo camino, la misma tijera está en las entidades federativas. Hay otro punto que es muy importante, que si bien podría haber disposición de las autoridades garantes para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, el otro tema es la carga de trabajo, ¿no? Porque hay funciones que realizarán, por ejemplo, los órganos internos de control, que se sumarán al trabajo que ya de por sí tienen. Entonces, que era una tarea que antes realizaba además un órgano colegiado y que ahora podría caer en personas, en una sola persona, ¿no? Así es, qué buena pregunta, como toda Sonia, tienes toda la razón, me da la oportunidad de decir, a ver, si un órgano interno de control, como tú dices, no se daba abasto con todo lo que tenía que resolver, tanto auditorías de desempeño, auditorías financieras, denuncias, quejas, imagínense ahora tener esta responsabilidad. Entonces, y aparte con el tema de la austeridad, de que dicen, pues nosotros con la mitad podemos hacerlo, eso habría que verlo, porque también pues se necesitan recursos humanos, se necesita talento, se necesita conocimiento para poder resolver. ¿Qué esperamos los comisionados? Pues que esto no vaya a politizarse y no vaya a caer en los pretextos de las reservas, que por cierto, las reservas en la ley es prácticamente un copy-paste de la ley que existía, pero metieron algunas cosas, como cuál. La reserva, pues antes siempre era por excepción, ¿no? Dependiendo del caso que fuera, si había un tema, pues que si en ese momento se podía entregar, causaba un daño o ventajas en el tema de un tercero, un juicio, lo que sea, seguridad nacional. Ahora viene un concepto que se llama, se reserva la información, se altera la paz social. Entonces, así que eso de ambiguo. Entonces, cualquiera pudiera reservar la información y no entregarla argumentando esa, diciendo, pero ¿en qué te altera la paz social? Pueden ingresar en el número de pretextos bajo ese concepto. Entonces, pues sí hay muchas dudas aún. Tienen 8 días apenas hoy, hace 8 días que se instalaron, que por cierto, decían que el edificio era costoso del INAI, pues se quedaron en el edificio que era del INAI. Nosotros decíamos en una visión crítica y de aportar en este libro, decir que le vaya bien al nuevo modelo, porque si le va bien al nuevo modelo, les va bien a todos, pero también si el modelo genera burocracia, no entrega la información y se esconde en lo público, pues yo creo que también los ciudadanos, a los estudiantes, todos, pues tenemos la obligación pues de alzar la voz y ejercer el derecho de petición o también el derecho constitucional. Entonces, no todos los estados están actuando igual. Déjame decirte que hay entidades donde los gobernantes pues están escuchando a los estados, no necesariamente van a crear un órgano de estado. Bueno, tenemos
Sí, te perdimos por un momento, pero ya escuchamos de nueva cuenta. Sí, te decía que no todos los gobernantes, para el caso de los temas estatales, piensan igual. Ha habido unos gobernantes que traen otro tipo de apertura, que han atendido a los comisionados, a los excomisionados locales, y están viendo a la par. Te puedo decir el caso de Coahuila. Yo voy a estar ahí en Coahuila, y tanto la Contralora como la presidenta del Instituto Dulce, como la presidenta del Poder Legislativo, están en coordinación de tal manera que sea lo mejor para el Estado y no existe opacidad, ¿no? Y en otros estados, pues ni siquiera les preguntaron a los colegas, nada más nos enteramos que llegó el sablazo, la reforma constitucional, y le dieron las funciones a la Contraloría, ¿no? Entonces, pues también aquí se están aprovechando esos temas, y hay que decirlo como es. Yo soy muy sincera, me tocó desde adentro ver la resistencia, no de todos, pero sí, yo creo que en este libro, Luz en la Sombra, pues relato, en 5 capítulos, pues la historia, el presente. El prólogo lo escribe Rosana Fuentes, una periodista que fue parte del grupo Oaxaca, donde nos habla de entre el duelo y el porvenir, y desde luego relato los casos. Pues yo recibí más de 18,000 recursos, pero datos de verdad, recursos emblemáticos de cómo el acceso a la información ayudó a madres de familia, ayudó a unos hijos sin padre para reclamar sus pensiones, o ayudó a alguien que sabía que tenía sus cuentas en el Infonavit y se las negaban. También número de semanas cotizadas que les negaban, y gracias a eso accedieron a sus pensiones. No es algo que nos hayamos inventado, son relatos en vivo. Mucho, Julieta, y bueno, pues ahí está la invitación a consultar tu texto Luz en la Sombra y a estar pendiente de los procesos que seguirán en nuestro país en esta área tan importante. Muchas gracias. Al contrario, nos vemos a las 11 y a las 4 también vamos a estar en la Universidad Panamericana con Cintia Cantero Corchico. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, es Julieta del Río, excomisionada del INAI. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información.